redacción de una minuta y hemos visto, creo que hemos concluido la redacción de la minuta de compra-venta, ¿no? Y hemos visto los alcances de la responsabilidad que tiene el vendedor y el comprador cuando hemos colocado la cláusula de evicción, fundamentalmente en cuanto se refiere a la responsabilidad del vendedor. Y del comprador, bueno, en cuanto a el pago o las modalidades de pago que puedan existir. Hay algunas minutas donde se colocan modalidades de pago, ¿no? Entonces ahí se establece que se va a pagar en un determinado plazo, bajo ciertas condiciones, o está sujeto a una condición suspensiva. Entonces hay una variedad inmensa, gigantesca, de posibilidades de suscripción de un contrato de estas características, de un contrato de compra-venta. Yo les he dado simplemente una base nada más, ¿no? Eh, a ver, vamos viendo, a ver, una otra minuta, mientras se van acoplando los demás, están todavía solicitando admisión. Tenemos, por ejemplo, una minuta de transferencia de cuotas de capital, ¿ya? Eso ocurre hoy en día a partir mm, de la aprobación de nuestra Constitución Política del año 2009. Hemos tenido una serie de incentivos para que la gente pueda ir constituyendo empresas, pueda ir constituyendo SRLs, y el grueso de las SRLs hoy en día es pues la parte, digamos, más grande que se tiene de constitución de empresas en el CEPREC. Entonces, se ha hecho de manera muy rutinaria la transferencia de cuotas de capital. Como ustedes bien saben, las SRLs lo que tienen son cuotas de capital y no tienen acciones, ¿no? Pero la representación del capital en cuotas de capital hace de que pueda existir la posibilidad de una transferencia en determinados porcentajes. Hoy en día, por ejemplo, en materia minera, y esto es lo que tienen que saber ustedes muy bien, porque antes, cuando existía el anterior código minero, se hacía transferencias de pertenencias, es decir, pertenencias, el espacio, el área minera que había sido concesionado por el Estado a un determinado particular o a una determinada persona o a una determinada cooperativa. Entonces ocurre que las cooperativas o las personas o las empresas privadas lo que hacían era hacer como una transferencia de derecho propietario de esa concesión. Con la ley 535, la nueva ley minera, no se puede hacer ese tipo de transferencias. Pero entonces, ¿qué se hace? Una alternativa que se ha hecho muy rutinaria es, digamos, constituir una SRL y hacer la transferencia de cuotas de capital, ¿no? Entonces, esa es una forma, un mecanismo muy interesante para poder hacer participar a nuevos inversionistas en esa área, ¿no? En el área minera. Entonces, por eso es que se hace transferencias de cuotas de capital, ¿ya? Y las transferencias de cuotas de capital generalmente se hacen también en una minuta. Se tiene que considerar esos puntos que les he señalado, ¿no? En la primera parte, digamos, la cláusula primera generalmente son de las partes, y una cláusula segunda es la de los antecedentes, ¿no? Siempre, siempre en materia comercial se colocan las partes en una cláusula primera, y en una cláusula segunda se colocan los antecedentes. Y en los antecedentes hay que hacer una redacción, ¿no? De la forma en que se ha constituido la SRL y las razones del por qué se está haciendo la transferencia, ¿no? Entonces, tiene que ser una forma muy exquisita de redacción. Hay que tener cuidado con la redacción. Entonces, el abogado es el especialista en redactar y tiene que redactar bien, ¿no? Entonces, ustedes cuando se enfrenten ahí a una máquina y tengan que hacer un documento, la mayoría de ustedes estoy seguro que utiliza un modelo. Y aquí la idea es que a veces hay pues situaciones muy
especiales, diferentes, cada hecho, cada actor, cada participante de un negocio jurídico es pues diferente, tiene sus propias características, sus propios problemas, su propia, eh, qué sé yo, pues su propia naturaleza, ¿no? Entonces, el hecho de ir trabajando con esto hace que uno tenga que tener un poquito de ingenio para construir un documento. Y para construir un documento ustedes tienen que tener ciertas reglas, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿qué quieren con ese documento? O sea, ¿cuál es el objetivo de ese documento? Entonces, tiene que tener bien claro ese objetivo para hacer una redacción, porque en el marco del objetivo, toda la redacción va a ir dando vueltas en función de ese objetivo. Entonces, un abogado, cuando viene un cliente y le dice, quiero que me haga una transferencia de cuotas de capital, ya el objetivo es la transferencia de cuotas de capital. Perfecto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que necesita el abogado es contar con información relacionada con la sociedad, ¿no? Entonces le dirá, bueno, muéstreme su escritura de constitución de la sociedad, las modificaciones sucesivas que tuvo, ¿no? Y el registro. Entonces hay que ver el registro y la vigencia, ¿no? Porque las sociedades de responsabilidad limitada se constituyen y tienen pues un periodo de vigencia, ¿no? Algunos ponen 10 años, otros ponen 30 años. Entonces, de pronto pasan los años tan rápido que de pronto han pasado 30 años y dice, quiero transferir las cuotas de capital. Y cuando uno mira y dice, oiga, pero primero haga una actualización de su vigencia porque ya la vigencia está a punto de cumplirse, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy importante, porque no olviden ustedes que una de las causales de extinción de una sociedad comercial es precisamente el cumplimiento del plazo. Ahora, esos aspectos también se consideran dentro de la redacción en los antecedentes, en la cláusula segunda. En los antecedentes hay que tener muy claro, por eso, las elementales reglas de ortografía, ¿no? Generalmente los abogados a veces tienen problemas muy básicos, ¿no? Lo que ya les dije en una anterior charla, el, eh, el hecho de saber hacer las oraciones, ¿no? El sujeto, verbo, predicado, que a veces nos olvidamos y empezamos con predicado, luego el sujeto, luego el verbo, o sea, y ya ahí hay una o sea, uno intenta leer y luego no entiende lo que ha escrito, ¿no? Y es que la redacción tiene que ser pues muy llevadera, tiene que ser muy exquisita, muy simple, ¿no? Sin necesidad de meter subterfugios por ahí, palabras de buscadas. No, o sea, simplemente lo necesario, exquisito, suave, que sea comprensible a la lectura. O sea, mientras uno va leyendo, es como leer una novela, ¿no? Y tiene que saber colocar las reglas de la segunda, que es importante después del sujeto, verbo, predicado, es pues el uso de las reglas de puntuación, ¿no? Y eso, o sea, saber en qué momento frenar una oración colocando una coma, en qué momento iniciar una nueva relación de hechos, digamos, a través del punto aparte, o el saber cómo vincular una oración con una oración precedente a través de un punto y coma, ¿no? Saber cómo o en qué momento utilizar los guiones o los paréntesis, ¿no? Que ayuda mucho a aclarar un hecho, ¿no? Eso es muy importante eso, o sea, no olviden, la primera regla, ya saben, sujeto, verbo, predicado, y la segunda, el uso, pero así, adecuado de los signos de puntuación, ¿no? Saber en qué momento colocar puntos suspensivos, generalmente se colocan 3 puntos suspensivos cuando alguien hace, digamos, una copia a ver, pues una declaración informativa, ¿no? Entonces hace uno pack
saca con entrecomillado, pero no hace la copia de toda la declaración informativa. Entonces ahí al final puede colocar 3 puntos entre paréntesis. Eso nos da a entender de que todavía la declaración es mucho más larga, ¿no? Pero yo he sacado solo la parte que más me interesa. Entonces, esos aspectos, por ejemplo, que son tan elementales, a veces hay algunos colegas cuando escriben sus memoriales o cuando hacen una minuta y señalan los antecedentes, definitivamente no se entienden, ¿no? Es eh, muy difícil poder entender la redacción de ese tipo de documentos. Los documentos tienen que ser sencillos, ágiles, claros, pero respetando siempre esos 2 primeros aspectos que les he señalado, ¿no? Sujeto, verbo, predicado y los signos de puntuación. Trascendental los signos de puntuación. Y un tercer aspecto, como recomendación, como en algún momento también hemos hablado, es el de el uso adecuado de los modos verbales, ¿no? Los modos de conjugación del verbo, ¿no? Entonces, no olvidar, estas son reglas tan elementales que hemos visto cuando éramos escolares, ¿no? Cuando estuvimos en tercero básico, cuarto de primaria, no sé, pues ahí es donde uno aprende lo que es el modo indicativo, el subjuntivo y el imperativo, ¿no? Entonces, simplemente ustedes, como van a ser abogados, es entender muy bien, un poquito así, tienen tanta información ahora en Internet, ingresen a Internet y vean los modos verbales, ¿no? El modo subjuntivo, el modo imperativo, el modo indicativo, los 3. Y en función de eso se van a dar cuenta la importancia que tiene la conjugación verbal. O sea, no es colocar simplemente cualquier conjugación verbal en una declaración. Por ejemplo, los investigadores, los que toman declaraciones, definitivamente ellos no saben escribir, ¿no? Entonces, ahí, y además toda la investigación a veces gira en torno a una declaración y a veces hay declaraciones que cuando no has puesto el punto y coma o cuando no has puesto la coma se entiende otra cosa, ¿no? Entonces, y el que escribe ahí, el investigador escribe lo que escucha y además escribe cualquier cosa, ¿no? Y ahí va, y además seguido, así va, escribe nomás como peor que que un programita esos que hay donde uno habla y el sistema o la máquina escribe, ¿no? Peor, o sea, cualquier cosa. Entonces ahí a ustedes les recomendé, como van a ser abogados, si son abogados penalistas, por ejemplo, y van a una declaración informativa, obviamente tienen que tener mucho cuidado en cuanto a la redacción, ¿no? Mucho, mucho cuidado en cuidar la redacción. No olviden, modo verbal, o sea, modo subjuntivo, ¿no? Que es pues uno de los modos más hermosos que existe en el lenguaje español, ¿no? El modo subjuntivo de conjugación verbal, ¿no? Porque se tiene la posibilidad de manifestar, de poner deseos, posibilidades, anhelos, ¿no? Entonces es el anhelo que uno tiene. Por eso en modo subjuntivo siempre se dice cuando uno tiene el anhelo de vencer en un proceso, ¿no? De cumplir un objetivo, así, pero es como una especie de deseo, de posibilidad de que exista. Entonces, eso es desde la perspectiva del yo, ¿no? Entonces ahí es el eh, 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 aspirare, creyere, sugiriere, ¿no? Modo subjuntivo. ¿Se dan cuenta? Puede ser en presente o en pasado, el modo subjuntivo, o en futuro, ¿no? O sea, ver esa aspiración, pero en modo subjuntivo, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que utilizamos más los abogados, sobre todo cuando se escribe una norma, ¿no? Cuando se escriben leyes, cuando se escriben decretos supremos, se escriben siempre en modo subjuntivo, ¿no? Porque son anhelos, son hechos que quisiéramos que se realicen, que se cumplan, ¿no? O que no se realicen o que no se cumplan también, ¿no? Pero son anhelos, ¿no? O sea, a futuro quisiera que no se haga, quisiera que no se mate, ¿no? Quisiera que no se viole, ¿no? Pero, o sea, coloco en modo subjuntivo. Entonces ahí colocamos el que diere
fin a la vida de una persona o el que cometiere un acto de acceso carnal no consentido, ¿no? Entonces comete el delito de tal. Entonces ahí estoy, cuando estoy haciendo ese tipo de conjugación verbal, es pues en modo subjuntivo, ¿no? En modo imperativo es lo que generalmente coloco en mi petitorio cuando hago memoriales, ¿no? En los memoriales, el petitorio cuando digo, y usted tiene que hacer esto, señor juez, o pido, señor juez, que usted tenga la posibilidad de declarar probada la demanda, ¿no? Es que ahí es cuando estoy manifestando estoy realizando una petición, ¿no? Estoy enfocándome así en una especie de solicitud directa dirigida a alguien en particular, o sea, ya estoy caracterizando a la persona, le estoy definiendo a la persona y le estoy instruyendo a la persona o le estoy pidiendo directamente a la persona, ¿no? Entonces, eso ya es modo imperativo, o sea, la conjugación verbal ya es en modo imperativo, ¿no? Y el otro modo, que es el modo indicativo. Ese modo indicativo es pues hermoso. ¿Por qué? Porque siempre se hace en tercera persona. O sea, no estoy haciendo al tú, sino estoy haciendo al él o ella, ¿no? En tercera persona. Y ese modo indicativo ya es como una relación de hechos, ¿no? Toda la relación de hechos, una declaración, ahí está el modo indicativo, ¿no? Afirmaciones, hechos que ya han pasado, narraciones históricas, la verdad histórica de los hechos, ¿no? Y así, uno va relatando. Entonces, la conjugación verbal de todos los verbos es en modo indicativo, ¿no? Entonces, esos aspectos, ese es el tercer aspecto que quiero mostrarles, ¿no? Ya les dije, el primero, que está muy vinculado eh, a la oración, al sujeto verbo predicado. El segundo que hemos señalado también, aquí ordenando un poquito los que están aquí queriendo ingresar, a ver, Listel Stephanie Daza, aquí hay, están ingresando más, ya esperemos un segundito, por favor, ahora sí. Entonces, lo que señalábamos, ¿no? O sea, no olviden estas reglas, ¿no? La primera es la regla de sujeto verbo predicado. La segunda es una regla de los signos de puntuación, ¿no? Saber en qué momento colocar un punto y coma, una coma, porque dependiendo de dónde coloquen la coma, se van a dar cuenta ustedes que la oración tiene un diferente significado, no es el mismo, ¿no? Luego, la tercera regla es aplicar muy bien los modos verbales, ¿ya? Y ustedes en derecho aplicamos muchos modos verbales, ¿no? No olviden el modo subjuntivo, ¿no? El modo imperativo y el modo indicativo, ¿ya? En función de eso se van a dar cuenta ustedes cómo se construye nuestros memoriales, ¿no? Nuestros memoriales hacen, por ejemplo, una relación de hechos. Ahí estoy hablando de un modo indicativo y la conjugación va a ser siempre en modo indicativo. Luego, cuando haga mi petitum o haga mi petitorio, cuando instruya o cuando ordene, cuando mande, cuando haga una petición, pero así fuerte, ahí ingreso al modo imperativo, ¿no? Es el modo imperativo, la conjugación es imperativa. Y cuando aplique la norma, y la norma siempre está construida en modo subjuntivo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo tengo la posibilidad de aplicar mis conocimientos bien básicos del lenguaje. Esto ustedes han visto en la escuela, ¿no? Simplemente yo estoy tratando de recordarles porque a veces pasa el tiempo y hay gente que se olvida y ahora mucho más, ¿no? Utilizando las redes sociales, WhatsApp, y uno ya se ha olvidado hasta de todo lo que significa, pues, reglas de lenguaje. Y aquí, para diferenciarnos de los mortales, que no somos abogados, pues aplicamos fielmente, como buenos abogados, las normas del lenguaje, ¿no? Las normas del lenguaje. Somos hombres o personas o mujeres de leyes, ¿no? Y tenemos que cumplir todas las leyes, incluso las leyes del lenguaje y la ortografía, ¿no? Así como hay leyes físicas también que hay que saberlas cumplir. Entonces, la idea es esa, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con esas tres reglas que les he dado, ¿no? Y una última regla, la cuarta, que es la regla del uso de algunas
de algunas, ¿cómo les puedo decir? Pues letras que a veces nos confundimos mucho, ¿ya? Para poder expresar una palabra, ¿no? Saber en qué momento ingresa o el uso de la H, por ejemplo. ¿Cuándo ingresa la H? ¿No? El uso, ustedes anótense y estas reglitas, basta que aprendan estas 4 reglas que les estoy dando, les aseguro que van a poder escribir perfectamente, van a poder escribir sin ningún problema, ¿no? Van a saber relatar muy bien los hechos y escribir muy bien sus memoriales, ¿no? No memoriales como si fuesen simplemente redacción ahí de WhatsApp, ¿no? Tienen que diferenciarse, pues, ¿no? Entonces el abogado se diferencia y trata de escribir siempre bien, ¿ya? Con claridad, con absoluta claridad, pero respetando estas 4 reglas. Entonces, la cuarta regla que les decía es el uso de algunas letras, como la H, que es siempre problemático, el uso de la H, hay que saber en qué momento utilizar la H, ¿ya? Y a veces, mientras uno escribe en el Word, no te sale a veces el error, y entonces, y se queda el error ahí y queda muy feo en el memorial, ¿no? Dice ahí a veces el enemigo, hay abogados que somos muy quisquillosos y miramos la redacción de la contraparte y decimos, este sujeto no sabe escribir, ¿no? ¿Cómo la H va a poner acá? Luego el uso de lo que siempre se confunde algunas personas, ¿no? El uso de la V chica y la B labial, ¿no? La B dentilabial y la B labial. Entonces, ese es otro aspecto que igual, ¿no? Dentro de esta cuarta regla que les estoy señalando, el uso de las letras, la H, la V chica, la B labial, siempre son un conflicto, ¿no? Siempre, siempre son un conflicto, ¿ya? Ahí, porque, pucha, hay pues una variedad de palabras que a veces uno se confunde, ¿no? Y el Word no te detecta. El Word te pone nomás, porque para Word votar con B chica es lo mismo que votar con B grande, ¿no? Porque al final ahí coloca votar o votar, ¿no? Pero el efecto es diferente, pues, en la redacción, porque no es lo mismo votar con B chica que votar con B labial, ¿no? Eh, y así hay otras letras, por ejemplo, igual hay una confusión muy grande en el uso de la S y la C, ¿no? También igual, ese es otro aspecto que, esto les digo pues por la experiencia de los memoriales que vemos ahí de algunos colegas, que es triste pues cómo se ve esa falta de ortografía y a veces esos aspectos cuando te están ganando en una audiencia, te ayuda, ¿no? A mí me ayuda porque ustedes saben que en una audiencia ingresan elementos psicológicos y elementos psicológicos que hay que saber aprovechar. El abogado está para pelear, ¿no? En unas audiencias de los que somos abogados litigantes, yo soy un abogado litigante ya desde hace más de 25 años y a mí me encanta estar en audiencias, ¿no? Me encanta, ¿por qué? Porque ahí se ven pues temas psicológicos, el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de las manos, la duda, la forma en que mueven los ojos, ahí es pues como el póker, no sé si ustedes han jugado póker alguna vez, ¿no? Es igualito, ¿no? Y hay algunos colegas que son muy hábiles, muy buenos, y hay otros pues que entran a la audiencia de manera muy cándida, ¿no? Así bien desnudos, así sin estas herramientas que son tremendas, son herramientas poderosas las que se manejan, ¿no? Es fruto de la experiencia. Ustedes igual van a poco adquirir experiencia y van a decir, pucha, cómo he entrado yo a estas audiencias de manera muy transparente, muy cristalina, muy buen tipo, y de pronto la contraparte había sabido utilizar pues una serie de herramientas que al final te ganan, ¿no? Cuando a mí en una audiencia, por ejemplo, me están venciendo, me están destrozando, pues ahí tengo que utilizar pues estas herramientas. Entonces ahí, ¡pac!, saco, señor juez, la palabra. Mire, en el memorial de hojas 27, el colega de la contraparte ha señalado que dicho sea de paso, hizo con B chica y no con B grande, ¿no? O hizo con H, o sea, esas cositas
que no, o sea, que son como una especie de sal, digamos, ¿no? A la herida, pues ayuda mucho, porque esas pequeñas cositas así de crítica los desconcierta. O sea, dicen, ¿qué tiene que ver eso? Estamos hablando aquí de un fraude, o estamos hablando aquí de una falsificación, o estamos hablando aquí de, no sé, pues de la muerte de tal persona, ¿no? Pero esas cositas, ¿no? Hacen de que lo desconcentres, y cuando desconcentras al enemigo, ahí es el momento de aprovechar, pues ahí aprovechas y ya metes luego toda tu artillería, ¿no? Entonces, estos elementos en materia de derecho y en las audiencias, el tema del lenguaje ayuda mucho, son herramientas que un abogado utiliza. El abogado utiliza herramientas de este tipo para poder desconcentrar a la contraparte en determinado momento y pues ayuda mucho a veces a vencer. Entonces, no olviden, ¿ya? Esta es la cuarta regla, ¿no? Esto del uso adecuado de estas letritas que son las que generalmente digamos, en nuestro lenguaje boliviano, generalmente se confunde, ¿ya? Les estoy hablando de la H, les he hablado de la B dentilabial y la B labial, les he hablado de la S con la C, ¿ya? La S con la C es, pero algo rutinario de que se confundan, ¿ya? Sobre todo la palabra necesidad. Siempre, siempre están cayendo en eso, ¿no? No es lo mismo, pues, o sea, otra cosa, por ejemplo, es necedad, ¿no? Pero necesidad, imagínense ustedes, y confunden a veces la ubicación de la S con la C, ¿no? Luego está también, por ejemplo, concejal y consejero, ¿no? Son dos cosas que son pues diferentes, ¿ya? Ustedes tienen que aprender esas cositas que parecen bien lógicas, pero hay gente que no sabe, ¿no? No sabe y empiezan a hablar barbaridades, ¿no? Estuve en una presentación de un documento el día, ¿qué día me invitaron? El día miércoles. No, jueves fue. El jueves fue. Me invitaron al Honorable Consejo Universitario, ¿no? Y yo formé parte de la comisión de análisis de la problemática de la gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo y de la Ley 65, la Ley de Pensiones. Entonces era una comisión multidisciplinaria, estaban varios profesionales de todas las facultades de la UMSA y la comisión, bueno, estaba a la cabeza mía, ¿no? Yo elaboré el documento, los demás hicieron alguno que otro aporte, pero el 99% del documento lo hice yo. Entonces, como fue así, me dijeron, usted nomás presente, colega, al honorable consejo universitario. Y me fui al honorable consejo universitario y me hicieron pasar y ahí frente a todos, pues empecé con mi presentación y bien interesante. Pero lo que me llamó la atención fue el hecho de que había ahí un delegado de una facultad, era naturalmente un docente, y se dirigía a todos y decía, queridos, distinguidos concejales, decía, ¿no? Y eso me llamó la atención, o sea, porque suena pues al ratito tu alarma, ¿no? Tu alarma del lenguaje. Decía, ¿qué cosa está hablando este señor, no? O sea, y lo miré y me sentí un poquito hasta de vergüenza ajena, ¿no? Pero bueno, al final dije, es su forma de expresarse, tal vez se siente con eso diferente, ¿no? Porque aquí no hay pues concejales, o sea, aquí yo no veo ningún concejal, aquí lo que yo veo es consejeros, ¿no? Porque se supone que es el honorable consejo universitario, es un consejo, ¿no? No es no es no es un órgano legislativo de un municipio, ¿no? Porque solo y únicamente cuando se trata del órgano legislativo de un municipio, ahí se elige de manera directa además a los concejales, porque forman parte de un consejo municipal, pero es consejo con C, ¿no? No consejo con S. Y este consejo, que es el Honorable Consejo Universitario, es un consejo con S.
Por lo tanto, si es consejo con S, estamos hablando de consejeros, ¿no? Y si fuese consejo con C, serían concejales, ¿me entienden? Entonces, ahí viene pues el hecho de saber hablar, ¿no? El hecho de utilizar el lenguaje y cómo uno aprende a utilizar bien el lenguaje es leyendo literatura, ¿no? Literatura española. Hay que leer, hay que leer. Ustedes tienen que estar, el abogado, el que no lee es cada día menos abogado, ¿no? El estudiante, peor todavía, porque ni siquiera llega a ser abogado, ¿no? Entonces, el abogado tiene que leer, el abogado, su vida es leer, y ustedes acostúmbrense, pónganse un ritmo de vida tal que desde, no sé, pues levántense a las 6, 6:15 de la mañana y utilicen media horita para leer, ¿no? Se van a dar cuenta que leen así un libro o un texto, que sea pues un ebook, ¿no? Aunque sea en internet, pero lean que les va a enriquecer el lenguaje, les va a ayudar mucho a poder tener muchas herramientas que puedan ayudarles en algún momento, hasta incluso como muletillas, ¿ya? Entonces, esta es la cuarta regla, ya que quisiera que ustedes nunca olviden, la regla del uso de las letras adecuadas en determinadas palabras, ¿ya? Entonces, en esa experiencia que les conté del Honorable Consejo Universitario, es un consejo con S. En la facultad tenemos también el Honorable Consejo Facultativo, es un consejo con S. Tenemos el Honorable Consejo de Carrera, ¿no? Consejo con S, ¿no? No, entonces ahí, ¿qué hay? Hay consejeros, ¿ya? No hay concejales, ¿no? Porque concejal es con C y eso tenemos nosotros en el Consejo Municipal, que es otra cosa, ¿ya? ¿Qué más? Hay otra regla que también, y con esto, digamos, es siempre conflictivo, es la J y la G, ¿no? El uso de la J y el uso de la G. Igual, esa regla también ustedes tienen que un poquito recordar. Muchos de ustedes deben conocer, ¿no? Muchos deben conocer, pero cuando vi exámenes, por ejemplo, y reviso exámenes, veo permanentemente ese conflicto, ¿no? Confunden mucho la J con la G, muchísimo. Entonces, hay reglas para el uso de la J, hay reglas para el uso de la G, entonces sería interesante que ustedes repasen todas esas reglas, ¿no? Que están relacionadas a eso, porque si no van a empezar a escribir cajón con G y eso es complicado, ¿no? Eh, Bien, ¿qué más? El otro aspecto está relacionado con, bueno, tal vez como quinta y última regla, yo diría el uso de palabras no adecuadas en un memorial o en una minuta, ¿no? El uso de palabras no adecuadas. O sea, que ¿por qué digo esto de no adecuadas? Hay, por ejemplo, hay palabras que son mm, que no son parte del español, ¿ya? Entonces, es pues lamentable que a veces existan colegas, ¿no? Que escriban, por ejemplo, la palabra endenantes. Eso no existe, ¿no? Pero yo cuando vi así un memorial y además, y endenantes hemos dicho, así, ¿qué es eso? Uf, ¿no? Y empieza ahí la alarma gigantesca, ¿no? Grande, inmensa, ¿no? Porque pues inaudito que un abogado escriba ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿de dónde ha sacado eso? ¿no? O cuando a veces hay pues lapsus, eso se entiende, puede suceder, a cualquiera nos pasa que pueda salir alguna palabra inapropiada, pero en una redacción cuando uno escribe, vuelve a leer, ¿no? Y esa es otra digamos, de lo que un abogado cuando escribe, o sea, siempre escribe en borrador y luego vuelve a leer, porque si escribes y luego firmas y listo y entregas, es complicado, entonces tienes que volver a leer lo que estás escribiendo para que tenga cierta coherencia, ¿no? Porque la mente es frágil, muchas cosas se nos nos olvidamos. Entonces, ahí es donde también es importante que se entienda que hay conjugaciones o hay palabras que se nos escapa sin querer,
¿no? Y volviendo a leer uno dice, uy, ¿por qué dije esto? ¿No? No sé, a veces uno escribe, igual vi en un memorial, además como decía, además el sindicato ha decidido que todo estaba perfecto. Y yo digo, ha decidido será, pues, ¿no? Y, y, y cuando en plena audiencia ya, le digo, mire, y acá en la redacción del memorial del señor tal, dice que el sindicato ha decidido que todo era perfecto. Y el otro, no, ha dicho, ¿sí, no? O sea, en vez de decir ha dicho, se le salió eso, ¿no? Ha decidido. O sea, ¿se dan cuenta? Hay ese tipo de, a veces, de redacciones que salen palabras que no tienen ningún sentido, no existen en el lenguaje español, y por lo tanto, a veces eso sirve también de arma para la contraparte, el abogado que es sagaz, mira eso y utiliza pues como arma para poder desconcentrar al enemigo, ¿no? Y esto ustedes tienen que saber, ¿no? Así nomás es el abogado a veces cuando tiene que defender a su cliente, utiliza todo tipo de armas, ¿no? Todo. Uf, y a veces no hay piedad, ¿no? Los abogados a veces en determinado momento destrozamos y no hay piedad. ¿Por qué? Porque tú tienes que defender a tu cliente y si tu cliente está actuando en justicia, está actuando buscando justicia y la contraparte es alguien que más bien está queriendo evitar que se aplique la justicia, ahí es peor. Ahí, uff, nosotros destrozamos, ¿no? Incluso muchos de ustedes seguramente van a hacer tesis, bueno, muchos creo que se han olvidado hacer tesis, algunos están haciendo tesis, el grueso creo que está haciendo trabajo dirigido, unos pocos hacen ahora examen de grado, pero sea lo que fuere, cuando uno está en plena pelea, en plenas audiencias, uno busca antecedentes del enemigo, ¿no? Yo a veces busco, y eso va a pasar con ustedes, por eso tengan mucho cuidado con cómo egresan, porque se busca, pues. Busqué ahí a la contraparte y dije, a ver, ¿cómo este juez, así, ¿no? Porque quería investigarlo al juez, ¿y este juez de dónde ha salido? De la UMSA. Ah, qué bien, ¿y cómo ha salido? A ver, trabajo dirigido. Ah, listo. A ver, veamos cómo fue su trabajo dirigido, sus informes. Y sus informes eran pues una pena, un desastre. O tal, su redacción peor, o sea, un desastre. Y de pronto llegó a ser juez. Qué increíble. Y dije, esto es grave. Pa, me llevé una copia y listo. Y empecé, pues tuve que pedir la recusación porque definitivamente era alguien que estaba muy parcializado y tenía que buscar algunos argumentos para desorientarlo y encontré un argumento muy fuerte en la forma en que había egresado. ¿Se dan cuenta? O sea, así de sagaces somos los abogados. Y no llega el momento, a veces no se tiene piedad, o sea, es destrozar hasta la formación que ha tenido, ¿no? Alguna vez así de temas de redacciones, pues evidente, o sea, de qué universidad ha salido, por qué se redacta de esa manera, o sea, a veces así llegan los enfrentamientos. Entonces, por eso es que estamos en este tipo de charlas, ¿no? Porque queremos que ustedes estén bien sólidos y les estoy dando estas 5 reglas mágicas, ¿ya? No lo olviden, las 5 reglas mágicas. ¿De acuerdo? A ver, recordando, ¿cuáles son las 5 reglas mágicas? La primera, nunca olviden, sujeto, verbo, predicado en toda redacción. En la oración que ustedes hagan siempre pensando en sujeto, verbo, predicado. No tengo que olvidarme, es algo elemental, ¿ya? Una segunda que está relacionado con las reglas de ortografía, es decir, las reglas de puntuación, ¿no? Que es en qué momento colocar punto aparte, punto coma, punto seguido, la coma, ¿no? Que nos va a ayudar mucho a poder expresar una idea. ¿No? Eso sí tiene su razón de ser.
Una tercera regla, no olviden jamás la tercera regla, que está en relación a los modos verbales, ¿ya? Ustedes repasen esos modos verbales. Modo indicativo, eso sirve para las narraciones, para la declaración de hechos, ¿no? Hechos que hayan sucedido en determinado momento, ¿no? Ese es en modo indicativo. La conjugación tiene que ser siempre en modo indicativo. Modo imperativo, cuando yo hago mi petitum, cuando hago mi petitorio y digo, usted quiero que saque esta orden, quiero tal cosa, o sea, pero la conjugación de toda esa redacción está en modo imperativo. Y el modo subjuntivo, que es la tercera, que nos sirve para poder entender el mensaje que tiene una ley, ¿no? Lo que está escrito. La ley tiene que ser escrita siempre en modo subjuntivo. El que hiciere, el que contrajere nuevas nupcias sin haber disuelto el anterior, comete el delito de bigamia, por decir algo. Pero se dan cuenta, o sea, la conjugación verbal es diferente, ¿no? Ese es el modo subjuntivo. Entonces, en esta tercera regla, no olviden los modos del verbo, los modos verbales, ¿ya? Una cuarta, hemos hablado de algunas letras que son clave en los que siempre se equivoca la gente al redactar, sobre todo los bolivianos, ¿ya? Es el uso de la H, ¿ya? El uso de la V chica, de la B dentilabial y de la B labial, ¿ya? El uso de la C y de la S, ¿no? El uso de la C y de la S y también el uso de la G y de la J, ¿no? Esos son los eternos problemas que se tiene al redactar, ¿ya? Entonces, esos aspectos, sí, ustedes anótense y repasen, así, es un ratito nada más, ¿no? Repasen, así, tú con eso van a tener la, la certeza, así, la fortaleza de escribir muy buenos memoriales y muy buenas minutas o documentos privados que tengan que escribir, ¿no? Y la última regla, la quinta, que desde mi punto de vista creo que es también como una regla, es el hecho de evitar las palabras inexistentes, que no existen en el lenguaje español, ¿no? Los, qué sé yo, hasta barbarismos podríamos definir, ¿no? Hay que evitar los barbarismos. Eh, Hay palabras que definitivamente son palabras propias, digamos, a veces del lumpen, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de escribir así como lumpen, ¿no? Si no hay que escribir como corresponde. Ahora, alguno de ustedes me ha escrito y me dice, ¿y qué librito puedo leer así para acostumbrarme a escribir, digamos, con cierta claridad, ¿no? Son la literatura actual, pueden leer, por ejemplo, lean, a ver, algo que les recomiendo a algunos de mis colegas incluso, lean a Gabriel García Márquez. eh, Él tiene, eh, todas las obras que tiene son hermosas, pero no les digo que lean Cien años de soledad, ¿no? Sino lean unas cortitas que les va a encantar. A ver, por ejemplo, Vivir para contarla, hermoso. O sea, les aconsejo eso, Vivir para contarla. Un librito que desde el comienzo empiezas a leer y te agarra y listo, no la quieres soltar y de pronto ya has terminado. Y puedes terminar en 3 días, así en las mañanas, lees ahí de 6:30 a 7, listo, ¿no? Lees y te va a encantar, o sea, te agarra la redacción de Gabriel García Márquez. Realmente es impresionante, ¿no? Es un lenguaje exquisito. Otra obra de Gabriel García Márquez, Memoria de mis putas tristes, ¿no? Espectacular, o sea, porque es igual la historia de una vida de alguien que ya es mayor y que tiene una forma de describir su existencia, pidiendo o aclarando algunas cosas de atrás. Es lindo, ¿no?
Eso es otra de las obras muy, muy, muy lindas. Otro que escribe lindo es el, el peruano, el Mario Vargas Llosa, ¿no? Hay una obra que se llama Pantaleón y las visitadoras. Es la historia de un sujeto que tiene mucho vínculo con la política, y ahí hay también un periodista y se ve cómo los periodistas se venden al mejor postor, como en todo lado, y en Latinoamérica se venden mucho más, es muy fácil que los periodistas se vendan. Y bueno, está ahí, ¿no? El Pantaleón y las visitadoras. Muy lindo, muy linda el lenguaje que tiene. El Mario Vargas Llosa escribe espectacular, es un tipo que escribe lindo, aunque de política el tipo ha sido un fracaso, pésimo como político, pero escribe hermoso. O sea, uf, en eso sí que es un, un dios, como dirían ustedes. Muy, 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 escribe muy lindo. Y ahí ustedes leen y van a darse cuenta que cuando lean van a querer hablar igualito, porque les ayuda en la redacción de documentos. Y como ustedes son abogados, el abogado vive de redactar, entonces tienen que aprender a redactar bien, ¿no? Redactan bien y el cliente se da cuenta, ¿no? El cliente se da cuenta. Es impresionante cómo el cliente se da cuenta. El cliente dice, oh, pero esto es bien diferente a lo que mi otro abogado hacía, ¿no? Y yo digo, ah, bueno, cada abogado es diferente. Sí, mi otro abogado escribía de otra manera, ¿no? Le entendía de otra forma, claro. Cada uno tiene su estilo, ¿no? Pero hasta el cliente se da cuenta de cómo uno escribe, ¿no? Y hasta da gusto, así miran y leen y dicen, me gusta cómo ha descrito esta parte. Era lo que yo quería decir, pero no encontraba las palabras, ¿no? Entonces, y la clave son estas 5 reglas que les he dado, nada más. Y necesito simplemente repasen, ¿no? Esas 5, repasen. Olvídense de los barbarismos, ¿ya? Y con eso van a poder ustedes redactar muy bien. Luego, en el tema de los memoriales, vamos a hacer unos 3 memoriales, ¿ya? Eh, los memoriales, bueno, tienen una regla especial, ¿no? Voy a tratar de ingresar, no sé si se mira. Mm, no sé si se mira. ¿Se está mirando o no? Vamos. Ya. Entonces, lo siguiente. Voy a tener que empezar. Quiero ver. Mm, mm. No conflictos con esto. A ver, vamos a ver. A ver, les voy a mostrar un memorial. Se mira, ¿verdad? Ya. A ver, no, aquí no estoy con las medidas, ¿ya? Es decir, oficialmente, aquí anotaremos, ¿ya? Vamos a anotar acá, sí. Acá. Oficialmente es dentro de las medidas 5.5 en la parte superior, ¿no? En la parte inferior 2, en la izquierda 4 y en la derecha 2. ¿Ya? Esas son las medidas que se tiene en los márgenes que tiene que tener el memorial.
¿ya? En la parte superior, 5.5, porque ahí se coloca generalmente el sticker que tienen en plataforma cuando nos reciben los memoriales, ¿no? Estos memoriales van dirigidos, o sea, presentamos en plataforma porque es como ventanilla única, de ahí se dirige ya sea a cualquiera de las salas del Tribunal Departamental de Justicia o a los juzgados, inclusive a los conciliadores, ¿no? Los conciliadores igual reciben de plataforma, solamente que para los conciliadores la plataforma ahora que está habilitada está en el anexo B, el que está al frente del Ministerio Público, ¿no? Sobre la Potosí. En cambio, lo otro podemos presentar también ahí en la Yanacocha, ¿no? Ahí el que está cerca del Engavi. Entonces es ahí donde se presentan, digamos, los memoriales y te exigen que cumplan estos márgenes, ¿no? El 5.5 en la parte superior, en la parte inferior el 2, el 4 a la izquierda y el 2 a la derecha. Pero bueno, eso es, digamos, lo formal. Al mismo tiempo, te piden que sea interlineado, generalmente 1.5 o 2, ¿no? Este interlineado, ¿no? Entre, digamos, una línea y otra, ¿no? El 1.5 o 2, en este caso yo estoy con aquí ustedes van a poder ver, ¿no? Cuánto tengo, es el 1.5. Estoy con el 1.5 interlineado, ¿no? Te piden el 1.52, ¿ya? El interlineado. Y puede ser, el tamaño de letra tiene que ser clara y legible, ¿no? No pequeña ni tampoco gigante, ¿no? Sino clara y legible. Entonces, yo generalmente utilizo el 10, 11, generalmente entre el 10 y 11, dependiendo de la magnitud del memorial, ¿ya? Bueno, de esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el encabezamiento, ¿no? Este encabezamiento en un memorial. Estamos ahora viendo un memorial, ¿no? El encabezamiento. El encabezamiento está en función a qué autoridad me estoy dirigiendo, ¿no? Entonces puedo dirigirme al señor juez, qué sé yo, señor juez público, civil, comercial, eh, 10, ¿no? Porque en La Paz creo que tenemos 29 civiles comerciales, ¿no? Entonces, señor juez público, civil, comercial, 10. Y ahí, listo, ahí ya he cerrado, digamos, la parte esta del encabezamiento. En este ejemplo que he colocado acá, en este encabezamiento, es a ver, aquí que he puesto. Aquí estaba haciendo uno. Aquí puedo colocar esto, ¿no? Miren, saco y sería así, ¿no? Señor juez público tercero de familia, ¿no? Entonces aquí estoy señalando o estoy dirigiéndome a la autoridad respectiva. Yo puedo colocar acá, señor juez público, eh, civil comercial 15, ¿no? También puedo colocar así, ¿no? O si estoy dirigiéndome, en este ejemplo, estoy colocando el ejemplo con eh, un, un caso que ha subido en apelación a el Tribunal Departamental, ¿no? Entonces, como ha subido en apelación, entonces yo me dirijo a los señores vocales, ¿no? De una determinada sala. Entonces puedo ahí describir y decir señores vocales de la sala civil segunda, ¿no? Porque ahí ha sido derivado, se ha elevado el, el, el proceso en apelación. Y una vez que ya identifico qué es el encabezamiento, que es esto, ¿no? Entonces, hay algunos colegas que colocan la parte de la suma al lado derecho. Esta es la suma, ¿no? Esta es la suma. Entonces, para poder, digamos, precisar, generalmente lo que hacemos los abogados, para precisar un poquito bien la suma, algunos colocan en el lado derecho, otros colocan en el lado izquierdo. Eso
no hay, digamos, una regla que te diga que coloques en el derecho o en el izquierdo. Puedes colocar o en el derecho o en el izquierdo. Pero lo que sí tiene que diferenciarse es que tiene que haber la descripción del caso, ¿no? Que es el NUREG. Cuando ustedes presentan una demanda nueva, van a plataforma, presentan la demanda nueva y ahí esto no tiene, ¿no? Está así, porque es demanda nueva. Entonces, una vez que ya te sortean, porque al momento de presentar tu demanda nueva, automáticamente te sale la asignación de un NUREG y de un juzgado, ¿no? Entonces, como automáticamente te sale ya en los sucesivos memoriales, luego de que has presentado tu demanda nueva, en los sucesivos tienes que identificar el NUREG, ¿no? Y tienes que colocar el NUREG. Y ese NUREG es el que te han dado al momento de que has presentado tu demanda nueva. Naturalmente, cuando presentas la demanda nueva, no hay NUREG, ¿no? Pero ya posteriormente, en los sucesivos, sí hay NUREG, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? O sea, cuando ustedes tengan acá el encabezamiento, tratan de insertar, siempre es bueno manejar así con mucho cuidadito esto, ¿ya? Insertan así una tablita, ¿no? Una tablita y la colocan más o menos como ustedes quieran, ¿no? Entonces pueden colocar así, digamos, y acá pueden colocar ustedes, qué sé yo, pues, eh, interpone, interpone recurso de reposición bajo alternativa de apelación. Puedo colocar eso, ¿no? En la suma y puedo colocar mi otro sí. Otro sí acompaña, acompaña prueba documental, ¿no? Puedo colocar un otro sí segundo, ¿no? Si, dos, si coloco un otro sí dos, puedo colocar, si es el 2 puede ser que haya un 3 también, ¿no es cierto? Entonces, o puede ser que simplemente hayan dos otros sí, ¿no? Si son dos otros sí, entonces puedo colocar otro sí y más otro sí, ¿no? Si solo son dos, ¿no? Y aquí coloco, qué sé yo, domicilio, ¿ya? Domicilio procesal, ¿no? Entonces, es la forma en que se coloca la suma. A esto se llama suma, ¿no? Entonces aquí yo puedo, para que tenga un poquito más de diferenciación, puedo colocar un subrayado, ¿no? Entonces ahí está mi suma, ¿ya? La suma la puedo colocar al lado derecho o al lado izquierdo. Pero ¿para qué me sirve este cuadrito? Me sirve precisamente para diferenciar. Y luego aquí coloco el NUREG, ¿no? Coloco así, NUREG, y coloco mi número, pues, ¿no? Puedo colocar 20, 58, 422, ¿ya? Este es el NUREG. Y para poder separar un poquito del espacio, ¿no? Lo llevo al final, así el NUREG, y en muchos casos yo hago esto, ¿no? O puedo hacer el NUREG, eh, colocar el NUREG para diferenciar, para darle un poquito también de toque diferenciador, ¿no? Puedo hacerlo así. Y esta es la suma, ¿ya? Entonces, para que mi tabla no salgan las líneas, entonces me vengo aquí a mi botón de borde y le saco el borde y listo. Ya no tiene línea y así ha quedado, ¿no? Entonces, esto es no olviden las reglas del margen, pero lo saco y así ha quedado, ¿no? Puede quedar así. Entonces, no existe una norma que te diga que tengas que colocar la suma, que es esto, que es el resumen de lo que yo estoy queriendo, que estoy solicitando. Antes lo llamaban sumario, ¿ya? Era sumario, pero luego se confundió mucho el sumario con lo que en algunos textos, sobre todo en académicos, colocaban como índice, ¿no? Índice, el sumario. Entonces, cuando se hacía originalmente los memoriales, se colocaba un índice, ¿ya? Luego no resultó muy, muy pulcro, ¿no?
Entonces, algunos ya hasta se olvidaban de colocar el índice, ¿no? Entonces, por eso es que se coloca un sumario y de ahí viene la suma, ¿no? Ya no se dice sumario como tal, sino suma. Y esta es la suma. Lo principal coloco acá y en el otro sí, o sea, en lo que además pido, ¿no? Porque eso, pues, además pido, además exijo, además solicito, además pongo, ¿no? Alguito más, ¿no? O sea, es eso, el otro significa el además, o más pido, o además quiero, o además solicito, ¿no? O además señalo. ¿Se dan cuenta? Eso significa otro sí, ¿no? Porque uno puede colocar además, también puede colocar acá, en vez de otro sí, además pido, en vez de otro sí, ¿no? Puede colocar, ¿te dan cuenta? Además pido, ¿no? Puedo colocar además de, ¿no? Entonces, pero bueno, ya la costumbre ha hecho de que coloquemos el otro sí, ¿no? Entonces, esto en la parte de la suma, ¿ya? En la suma. Entonces, a veces para diferenciar el encabezamiento con la suma, para algunos les es muy conveniente agarrar, digamos, esto y colocarlo al medio, ¿no? Sí, algunos hacen eso, ¿ya? Otros prefieren dejarlo en su lado izquierdo y prefieren colocar así como hemos hecho acá, ¿no? Se hace el encabezamiento y luego viene acá la suma, ¿no? Y el nurej al lado izquierdo, ¿ya? ¿No? Luego de ello, al lado del encabezamiento, la suma y donde colocamos el nurej, la, la descripción, el que está presentando el memorial, ¿no? ¿Quién presenta el memorial? Entonces, describimos ahí a la persona, nombre completísimo, ¿no? No solamente colocar un nombre y un apellido, sino hay que señalar el nombre completo. Y generalmente cuando es el primer memorial, en el primer memorial se colocan todas las generales de esa persona, ¿no? En el primer memorial. O sea, Sergio Mauricio Farfán Soto, en este caso, ¿no? Aquí con cédula de identidad, ¿no? Esto ya no negrillas. Con cédula de identidad, qué sé yo, 2465377, La Paz, ¿no? Aunque últimamente ya los carnets tampoco, la tampoco tienen ya donde se ha expedido, ¿no? Coma, se coloca el estado civil, la identidad tal, estado civil casado, ¿no? Profesión ingeniero industrial, un domicilio en la avenida, qué sé yo, Perú, número 345, ¿no? De la zona, ¿qué zona es? Pues zona central creo ahora es, ¿no? Zona central, antes era otra zona, zona, ya, ¿no? Se coloca ahí, luego se describe, después de haber señalado eh, estas generales, ¿ya? Eh, Se señala aquí dentro el, ¿qué sea? Pues dentro el proceso monitorio, podemos colocar, ¿no? Monitorio de, eh, que podemos colocar ahí de, no sé, oferta de pago y consignación, seguido contra el señor, y ahí podemos colocar el nombre tal, ¿no? Ya he hecho la descripción del proceso.
Una vez de las generales, la descripción del proceso, y luego ahí ya simplemente la parte de la finalización de este primer párrafo, ¿no? Entonces ahí, ante las consideraciones de su autoridad, con el debido respeto, me presento y pido, ¿no? O puedo decir, me presento, expongo y digo, ¿no? O simplemente me presento y digo también. O sea, ya ahí depende de cómo, de la magnitud del memorial y de lo que exija en el memorial, ¿no? Entonces, esa es la parte introductoria que cuando se realiza, digamos, un primer memorial. Pero cuando ya existen muchos, ya no necesito colocar las generales, ¿no? Sino directamente nomás ingreso al tipo de proceso. Eso sí tengo que destacar, ¿no? El tipo de proceso. Esto ya, que son las generales, lo puedo obviar, ¿no? Si se puede obviar, y ingreso directamente al tipo de proceso, ¿no? Entonces, con esto, pues, vamos avanzando. ¿Qué ves? Es la 1:12. Bien. Eh, Vamos a dejar de compartir. No sé si se ha ido entendiendo. ¿Vieron? ¿Entendieron? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Se está entendiendo o no? ¿Opinan? Sí, doctor, Adelante. la explicación está clara. Alguien levantó la mano. A ver, adelante. Quiero escuchar porque yo nomás he hablado y no sé si me están entendiendo o no. Adelante. Bueno, Sí, doctor, hemos comprendido, la explicación ha estado muy clara, doctor. ya. Listo. Espero que, a ver, les guste y nos vayamos viendo la siguiente semana, ¿ya? Para ir terminando con el tema de la redacción, ¿ya? Entonces, nos vemos. Que tengan un lindo fin de semana y estamos en contacto, ¿ya?